¿Te gustaría saber cómo invierten los expertos en finanzas en Europa? Aquí te lo vamos a contar, ya que estuvimos en el evento de la Semana de la Inversión en París, en la cual se reunieron bastantes expertos en finanzas y todo lo relacionado a este tema. Por lo cual, te explicaremos qué fue lo más importante que pasó y también te daremos algunos tips para las inversiones en el año que viene. Hola, somos Felipe y David, los hermanos del Cash. Después de más de 8 años metidos en el mundo de las finanzas personales, queremos invitarte a aprender juntos cómo manejar la plata sin tanto enredo. Acompáñanos. Bueno, y ya que estuviste en la Semana de la Inversión en París, pues, ¿qué fue lo que más te sorprendió o te impactó de este evento? Creo que el hecho de ver tanta gente reunida en torno a las finanzas personales y a la inversión, no solamente para grandes empresas, sino también para familias, para personas individuales. Eso fue bastante interesante porque en el evento nos comentaban después que habían organizado el evento para 5.000 personas y al final hubo 10.000. Entonces no esperaban que hubiese tanto interés. Era la primera vez que hacían este evento y pues se ve que es un tema que toma interés cada vez más y más, las finanzas personales, las finanzas del hogar. Eso fue lo que me impactó más, ver que pues en este caso en París, pero en todas partes del mundo es un tema que toma cada vez más y más importancia. Claro, sí, les fue muy bien a nivel del evento. Qué bueno, qué bueno. Y como tipo el ambiente de pronto muy formal o de negocios, académico, ¿cómo fue el tema del ambiente allá, pues en el evento? Creo que había de todo un poco, porque pues obviamente, o sea, como habían varios actores del mundo de la finanza tradicional, pues obviamente tienes esa parte más como que viene de empresas, dirigida a empresas, pero como tenías ese componente de finanzas personales, digamos que el mensaje, los stands, todo como se había hecho, pues se había también manejado mucho más a la parte particular. Entonces había una buena mezcla, un buen equilibrio, pues entre una parte, sí, más profesional y también una parte personal. Y también en términos de nivel de conocimiento también era muy heterogéneo. O sea, estaba dirigido a personas que tenían un conocimiento muy básico o ya con cierta experiencia. Y eso de pronto también fue algo muy interesante, que sí, veías a alguien que, la pregunta que tenemos todos, ¿no? O sea, tiene 100.000 pesos, ¿En qué los inviertes? 50.000 pesos, ¿en qué los invierto? Okay. O también ya gente hablando y profesionales ya de toda una vida de experiencia, hablando de, no sé, estamos en una burbuja o ante esta crisis de nuestro modelo económico, ¿qué hacer? Y tenías las mismas dos discusiones en el mismo lugar. Entonces, eso también era muy interesante. Qué bueno que era como para todo el mundo, ¿no? Como para el que no supiera y el que ya fuera un experto completamente. Sí, exacto. Qué bueno, qué bueno. Y así como, pues como el tema de las inversiones y eso es de mucho interés actualmente, como en qué la gente era lo que más preguntaba, como cuáles eran los temas de más interés relacionados a las inversiones, los que más repitieron. Pues mira que sin y con mucha sorpresa, cripto había habían varios actores de las criptomonedas, porque ellos pues estaban los stands como de las personas, las empresas que venían a exponer, pero también habían conferencias en paralelo. Y en tanto a stands y en tanto a conferencias había una buena parte de cripto, más específicamente hacia el Bitcoin. Esa parte estaba muy común. Lo que es obligaciones, como por ejemplo CDT, renta fija, no tanto, iba más hacia la parte de renta variable, como pues criptomonedas, acciones, ETFs, que ETFs pues es el tema del que todo el mundo habla hoy en día en finanzas personales. De ETFs se hablaba bastante. Se empezaba a hablar de private equity, también es por ejemplo, aquí en Europa es un tema que empieza a venir cada vez más y más como al inversor común. No quiere decir que es el mejor para empezar, pero es algo que empieza a llegar también.
Y había también ya un nicho como de productos alternativos. Entonces estaba la parte también de inversión en arte, de inversión en música también, porque pues si recuerdas está esta pirámide de la inversión, ¿no? De los teóricos, creo que fue un estudio americano. Entonces, pues que debes empezar primero, sí, como con renta fija, CDT, cosas así, bonos del Estado. Luego está la parte ya de pronto de ETFs, como de fondos que sigan índices, luego ya acciones particulares, stock picking, luego criptomonedas y luego pues ya lo que es arte y demás. Entonces se veía de todo un poco, más que todo sí esa parte de cripto, ETFs y acciones. Sí, muy interesante. Y cuando hablas como de las cosas como nuevas o de arte o así, algo innovador, de pronto no incluyen también tecnologías nuevas, de pronto que estén revolucionando los mercados, como por ejemplo un tema ahorita que se habla mucho, la inteligencia artificial, no tiene de pronto algo que ver con la influencia en los mercados de hoy en día. Sí, sí, claro, es un tema del que se habla bastante porque hoy en día ya, en este momento, grabamos este video, hoy estamos a 21 de noviembre del 2025. Claro, el S&P 500, Nasdaq, que ha subido de manera impresionante, pero hace unas pocas semanas hemos empezado a tener algunas correcciones en algunos sectores, por ejemplo en Bitcoin. Entonces, ya desde hace un tiempo hemos venido hablando de que tal vez hay una burbuja, ¿no? Por ejemplo, está el indicador de Warren Buffett. Cuando miras ese ratio que te calcula por cuánto estás comprando, por ejemplo, el S&P 500 respecto a los beneficios reales que está generando en la economía real, ves que ese ratio de valorización está altísimo. Entonces hay muchos indicadores y se ha hablado mucho de que se ha hecho la pregunta, ¿estamos en una burbuja o no? Entonces, claro, es una pregunta que viene muy seguido respecto al contexto actual. Y bueno, ante eso pues hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de buscar, hubo una de las conferencias a la que yo asistí que hablaba sobre el desarrollo como la construcción de un portafolio, y fue bastante interesante porque entonces el portafolio debe tener un corazón que debe ser sólido y alineado a tus objetivos y a tus creencias. Debes tener bases que deben resistir, debes tener satélites que vayan a buscar un poco más de resultados y luego la punta, que es con lo que también puedes tener más riesgo, pero más rentabilidad. Entonces, por ejemplo, sí es algo de lo que se habla. Claro, todo el mundo habla de criptomonedas, todo el mundo habla de inteligencia artificial, de Nvidia, de Meta, de Facebook, pero en esa construcción de portafolio, pues tampoco hay que olvidar esas bases, ¿no? Claro. Sector de la energía, por ejemplo, la inteligencia artificial requiere y va a requerir mucha energía. Entonces, una manera indirecta de apostar a la inteligencia artificial es invirtiendo en energía, por ejemplo. Y nosotros en Colombia, pues tenemos el petróleo, tenemos empresas petroleras como Parex, las cuales te permite de cierta manera también apostarle a ese sector en crecimiento, mientras estás también jugando en defensivo, por así decirlo, en un sector de base como es la energía. Interesante. Y pues como mencionabas también, ahorita en el momento en el que nos encontramos, pues hemos tenido varias caídas, como un tipo de momento de recesión y pues hay mucha preocupación obviamente a nivel de sentimiento en el mercado, en acciones y sobre todo pues también en criptomonedas como en Bitcoin. Entonces, en este evento, ¿tuviste más como optimismo o preocupación por parte de los inversionistas, por ejemplo, para ahorita, para el cierre del año y para el siguiente año? Es que, bueno, como el evento fue en París y en Francia y en Europa, es, para poner en contexto, aquí la gente tiende a ser un poquito pesimista, ¿no? Sí, Entonces, primero hay que tener eso para tener un contexto. Aquí la gente tiende a ser un poco más pesimista. En Colombia y, por ejemplo, en Estados Unidos tendemos a ser un poco más optimistas. Pero sí, por el contexto, por lo que hablábamos de la burbuja,
de la eventual burbuja, pues obviamente es algo que genera incertidumbre en los mercados. Y también el contexto nacional, porque por ejemplo Francia, si podemos hacer un paralelo con Colombia, Colombia lo mismo, al momento en el que grabamos este video, en el contexto político y económico, pues Colombia no está en la mejor situación y es lo mismo para Francia. Lleva también un tiempo sin consolidar un gobierno, tiene una deuda grandísima. Entonces, claro, eso hace que la gente no tenga cierta incertidumbre por el futuro próximo, digamos. Pero al mismo tiempo, pues como es un evento de educación financiera, pues se enfatiza mucho en que sí, a corto plazo, como lo hablamos en nuestro primer video sobre el Bitcoin, a corto plazo, sí, puedes tener de pronto sobre un buen activo, puedes tener bastante volatilidad, pero ya en el largo plazo, pues sabes que vas a tener un rendimiento y la volatilidad es el precio a pagar para tener ese resultado final. Entonces está ese equilibrio. Y también en la parte de cripto, el Bitcoin mueve mucho corazón. Eso sí, asistir a cuando asistí a las conferencias de Bitcoin era una cosa impresionante. O sea, la gente aplaudía, la gente se paraba. O sea, decía uno de los que participaba en la conferencia, decía, a la gente le gustan las historias y Bitcoin antes que todo es una buena historia. Entonces, obviamente está la parte de activo de reserva, de tecnología, etcétera, pero ante todo creo que lo resumió muy bien. Es una buena historia. Y mucha gente, de pronto entre esos me incluyo yo, compramos Bitcoin también con esa convicción. Sí, sí. Mucho optimismo entonces con Bitcoin. Uh-huh. Una buena Sí, convicción. a largo plazo. Uh-huh. A largo plazo, claramente. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Y también, tipo ya resumiendo y concluyendo, para la gente que ve este video y de pronto está interesada como en empezar a asistir a estos eventos o charlas, ¿recomendarías este evento o tipo todos estos eventos de inversión, de aprendizaje? Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque, bueno, en Internet, por ejemplo, a través de canales como el nuestro, pues podemos acceder a mucha información, pero obviamente es bueno tener ese contacto físico. Cuando estás en esos eventos, tú nunca sabes quién puedes encontrar, de pronto un compañero que te va a ayudar en tu camino de crecimiento financiero, un amigo, un eventual colega, un eventual socio. Está también esa parte. Y sí, yo diría que para más desde, no tanto desde el punto de vista financiero, sino más desde el punto de vista personal, me parece que es importante que cuando uno va a esos eventos, uno se da cuenta, ok, sí, lo que veo en Instagram de que un ETF que da 10% anual, en 30 años me puede asegurar la pensión, cuando estás ahí con personas que ya lo han hecho, o que han estudiado mucho más el tema, que han trabajado en eso durante toda su vida y ves resultados, ves casos reales, tú dices, ok, esto funciona, esto no es solamente un youtuber que está hablando de esto, Sí. sino es en realidad, es algo que te puede cambiar la realidad de manera muy positiva. Ahí te das cuenta. Y también en ejemplos buenos y ejemplos malos. También escuchas de casos de que, como todos conocemos, no conoces bien no manejas bien tus finanzas personales, pues la familia termina encontrando situaciones muy difíciles, o las manejas bien, estás en una óptica de siempre aprender más, de mejorar, pues puedes tener buenos resultados para ti y para tu familia. Yo opino lo mismo, tipo, ya en estos eventos pues puedes establecer contacto, ya hablar directamente con las personas, no solo quedarte como con el video, con lo que tú ves en redes sociales, sino ya estás hablando con la gente de verdad y pues creo que sería una muy buena experiencia y totalmente recomendada, ¿no? Exactamente. Sí. 100%. Y ya como para terminar, de pronto un consejo muy breve o muy corto en una frase, como resumiendo el evento, así un consejo sobre inversión que de pronto nadie explique y la gente debería saber, ¿cuál crees que podría ser?
nunca es ni muy temprano ni muy tarde para empezar. Y puedes empezar con muy poco. O sea, como nosotros dos lo tratamos de abordarlo en este canal, puede ser un joven de 18 años, empezando, estudiando en la universidad, puede ser alguien de 29 años con su esposa, puede ser una madre o padre cabeza de hogar a 50 años con su familia. Nunca es demasiado temprano ni nunca es demasiado tarde para empezar a ocuparse de las finanzas personales y del hogar. No es un tema de monto, es un tema de actitud, aunque suene muy frase de cajón. Sí. Y el impacto que se puede tener es increíble. Asegurarte y asegurarle a tus hijos que puedan ir a la universidad que tú quieres, que puedas tener en el futuro una casa propia, que puedas tener una pensión. Es impresionante todo lo que eso puede dar y hoy en día pues hay muchas alternativas para hacerlo. Entonces ese creo que fue uno de los grandes mensajes y bueno, que es también lo que intentamos transmitir aquí en este canal. Claro que sí, entonces, para que la gente se anime y también participe en estos eventos, siga asesorándose, siga como en todo este tema y lo que te dices, eso es un muy buen camino y nunca es tarde ni temprano, no importa el monto, sino la actitud y la disposición y empezar en este camino que es básicamente asegurar el futuro. Me parece una muy buena, una muy buena oportunidad. Exactamente, sí. Bueno, entonces muchas gracias. Qué bueno que hayas tenido esa experiencia y que hayas aprendido bastante en este evento. Me alegra mucho. Sí, estuvo muy bueno. Y bueno, pues ya veremos si ya las personas que nos siguen, si ya tienen más preguntas y hay de pronto algún tema de los que mencionamos que les interesa, pues bueno, ya podemos tratarlo en otro video con más detalle. Claro que sí, dejarlo en los comentarios y respondemos cualquier duda. Sí. Bueno, un gusto. Entonces, nos veremos en el siguiente video y no olviden darle like y suscribirse.